Qué hermoso, dale un fuerte aplauso, dale gloria, honrarlo, adorarlo, exaltarlo. Se viene un río de bendición, el Espíritu Santo vendrá para hacer cosas tremendas para aquellos que creen en su nombre y le dejan actuar como Él quiere. Dios te bendiga en esta mañana, Dios te llene de su gloria, de su poder, te visite y haga algo poderoso en tu vida. Vamos a orar. Papá, en el nombre de Jesús, en esta mañana necesitamos que envíes la frescura del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo sobre nuestros corazones, sobre nuestros espíritus, para entender todos los que estamos aquí, cada uno de esos espíritus humanos que estamos escuchando. Espíritu Santo, llénanos con tu gloria en esta preciosa mañana para ser diligentes y para hacer cosas grandes en el nombre del Señor. Te adoramos y en el nombre de Jesús, Señor, decimos amén y amén. Muy, pero muy bienvenidos a todos en esta preciosa mañana. Queremos disfrutar un ratito juntos, estudiando la palabra de Dios y trayendo la luz a cada uno de nosotros en la realidad, esa dimensión sobrenatural que son las cosas del Espíritu, a la cual nos lleva la luminosidad de la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde dejaste al Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Una pregunta, iglesia, ¿dónde está el Espíritu? ¿Lo tienes? ¿Está funcionando? ¿Está trabajando? ¿Te está guiando? Bueno, es necesario encontrarte con Él para que Él pueda producir en tu vida y en mi vida la dirección correcta, la gloria y hacer esas grandes y poderosas cosas que el Señor nos promete en su palabra. El apóstol Pablo, en el capítulo 15 de Romanos, en el versículo 19, decía: vine a ustedes con cosas tremendas, con toda clase de poder del Espíritu, con toda clase de señales y prodigios, lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que ese es el tiempo. O vivimos bajo la unción del Espíritu y vivimos llevando la gloria de Dios, y si no, se van a ir apagando nuestras vidas despacito, porque el mal está creciendo y porque la única forma, como hoy decían en la administración anterior, que podamos vivir con poder en la tierra es poniendo como iglesia a Satanás debajo de nuestros pies. Amén. Que Dios te bendiga. En esta mañana yo quiero tomar una enseñanza muy práctica, muy interesante en el Apocalipsis. Hay 7 iglesias, 7 cartas que mandó el Señor Jesús. En estos días hemos tocado alguna, como por ejemplo la del capítulo 2, versículo 4, que hemos hecho tanta referencia a ese texto: tengo contra ustedes que han dejado el primer amor, vuélvanse. Pero esta no es la carta a la iglesia de Éfeso, sino es la carta a la iglesia de el capítulo 3 del versículo 1, ¿sí? Cuando empezás a encontrar que esta iglesia poderosa empieza a tener una revelación del Espíritu, una administración a través de Jesús, y les empieza a tirar la oreja, porque el Espíritu Santo no era cuidado, el Espíritu Santo no era conducido como corresponde, no conducía a los líderes, no conducía en la vida personal a cada una de las personas, y el Espíritu trae una revelación y una advertencia a través de la palabra de Jesús. El capítulo 1 es el capítulo 3, el versículo 1 es maravilloso, y me gustaría, Ana, que te quedes acá conmigo y me ayudes a poder entender claramente lo que dice en esta mañana. A ver. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, sí, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hasta ahí nos quedamos. Después seguimos. Son
4 o 5 versículos, 6 versículos con el de oiga, ¿sí? Que dice el Espíritu. Pero es interesante detenerte. Te dije que te quedes con la Biblia ahí abierta, ¿sí? Me ayudas. Es interesante cómo empieza Jesucristo, que es el que trae la inspiración y la revelación en el Apocalipsis, a enseñarle, a hablarle al ángel. Cuando él se presenta enseguida, lo vamos a ver, pero le direcciona al ángel de la iglesia de Sardis. Está hablando direccionado al pastor, al líder, al encargado, al responsable de esa iglesia, y lógicamente con él a todos los líderes que están conduciendo la administración en la iglesia de Sardis. Y cuando empieza a ministrar, me encanta porque él se presenta con 2 situaciones claras que representan cosas que son determinantes para la comprensión en esta mañana. Y él dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. A ver, y las 7 estrellas. Le dice esto. Cuando habla en su presentación de los 7 espíritus de Dios, lógicamente está hablando del Espíritu Santo, sin ninguna duda. Está hablando, pero no son 7 espíritus. No hay para nada de esa realidad en la Biblia. Es un espíritu. ¿Por qué dice el que tiene los 7 espíritus de Dios? Y acá creo que lo que está hablando es del carácter, de la personalidad, de la realidad, de aquella visitación que Jesús recibió del Espíritu. Él dijo en Lucas 4, ¿se acuerdan el versículo 16? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Isaías 61 dice, y el Espíritu de Jehová está sobre mí. Los 7 espíritus que habitan en Cristo representa el carácter, la funcionalidad del Espíritu Santo en él. Cuando nosotros empezamos a ver que la iglesia es la que responde a una cabeza que es Cristo, Cristo dice, yo tengo algo especial. Lo que está en mí es los 7 espíritus de Dios. Y cuando hablamos de eso, hablamos de algo que a veces no se entiende. Pero yo te quiero llevar rápidamente a Isaías capítulo 11, la segunda parte del versículo 1 y del versículo 2. Anotalo si querés ahí en casa y después lo estudiás y buscás en las otras traducciones qué amplitud que te da la comprensión de esto. Y dice en la parte B de Ana María, ayúdame, en la parte B de Isaías 11, el versículo 1. Dice esto, escuchen. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Quédate ahí bien atenta con los ojos puestos sobre esas 7 cosas. Lo primero que tenemos que identificar en esto nosotros, para tener una empatía, una relación y una manifestación, como Jesús nos dijo. Jesús dijo en Juan 14:12 que aún mayores cosas que la que Él hizo íbamos a hacer, porque nosotros íbamos a guardar su palabra y el Espíritu iba a venir sobre nosotros, a igual que a Él. Y ese espíritu en el cual Él se mueve, Él es el que tiene esa capacidad de mirar y de observar como Cristo por el Espíritu estas 7 cosas. La primera es que se posa en Jesús. La primera, para que tu funcionalidad dentro de una iglesia, dentro de tu ministerio, dentro de guardar tu salvación y de vivir, es que el Espíritu se tiene que posar en vos, es que el Espíritu tiene que estar en vos, es que vos lo tienes que recibir, es una característica. Él tiene algo especial, Él quiere, a donde hay alguien que lo busca, manifestarse. Y esa es la primera cosa. Ahora, la segunda característica de estos 7 espíritus, ¿cuál es? Espíritu de sabiduría. Sabiduría. Ahora, ¿cuántas cosas hay en tu vida y en mi vida que Él sabe
Y a veces nosotros las escondemos. Cuando nosotros buscamos a Dios y buscamos el Espíritu, nos desnuda en el interior, en todo lo que es lo nuestro, porque el Espíritu es el que escudriña, es el que saca todo y mira hasta lo profundo, como cuando vos das vuelta a algo y ya no queda nada. Así escudriña tu vida. Entonces, cuando el Espíritu está, Él te va a redarguir de cosas que necesitas tener conocimiento en tu interior, que muchas veces decís, no las puedo cambiar, pero Él es espíritu de sabiduría. La segunda cosa que encuentro acá es fuertísima, porque ¿qué dice que hay? ¿Cuál es el carácter? Y de inteligencia. No solo eso, sino que hay veces que vos no sabés en la vida cómo manejar situaciones. El otro día alguien me preguntaba y me decía por teléfono, porque hoy todas las comunicaciones, ¿cómo hago esto? ¿Cómo dirijo esto? ¿Cómo me manejo con esto? Y no sé, yo haría esto, pero ¿por qué que tenés el espíritu de inteligencia? Esta respuesta no se la di, pero me viene a la luz de esto. ¿Por qué que no le pedimos a Él que Él nos dinamice, que Él nos dé la revelación, que Él, que es el espíritu, es la característica? Él viene sobre alguien, Él produce sabiduría, Él produce inteligencia. ¿Y el tercero qué produce? Espíritu de consejo. Qué hermoso es cuando sentimos que buscamos a Dios en oración y Él nos redarguye esa palabra, Él nos aconseja. Viene sobre nuestro oído y nos dice, no hagas esto, Ángel. Ana María, ¿por qué haces esto? Y Él tiene una característica. Él viene sobre vos para algo. Él viene sobre vos para algo. Vino sobre Jesús. Y Jesús, que es el dueño de la iglesia, está mirando todo a cada uno individualmente de nosotros por la obra del Espíritu de Dios de esta forma. Esas son las características del Espíritu. Ese es el verdadero carácter del Espíritu infundiendo sobre Jesús y sobre nosotros. Espíritu cuarto, ¿de qué? De poder. De poder. ¿Qué hay que no se pueda? Hoy decía alguien, sí, en la previa, Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es todo poder. Él es todopoderoso. Él venció a Satanás. Él venció a la muerte. Él es Señor. Él prometió. Tiene que articularse algo adentro de nosotros como una desesperación a crecer en la fe para entrar en esos niveles que el Espíritu que se posó en nosotros produzca ese poder. Y cuando nosotros soltamos por fe lo que el Espíritu nos está aconsejando, la idea de inteligente y de sabiduría que nos está dando, explota el poder. Y eso es lo que necesitamos. Por eso es la necesidad en esta manera de conocer el carácter, como Jesús se presentó, el que tiene, porque posó en él los 7 espíritus. El quinto, ¿qué dice? Espíritu de conocimiento. ¡Qué bárbaro! Si él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña. Si él cuando vos no estabas en la panza ya sabía qué iba a pasar. Si él cuando estás viviendo ahora y todavía no te has muerto sabe qué vas a decidir. Es que hoy él sabe qué va a pasar dentro de un mes. No es que te marcó y te dice esto va a pasar. No, él te dio el libre albedrío. Pero en ese conocimiento de las cosas, él viene de los días de la eternidad. Y él sabe las cosas cuando terminan los días de la eternidad. Porque él está allá. Está en el medio y está allá. Él es el Todopoderoso. Y Él es el que conoce lo profundo. Que no va a conocer algo de tu cuerpo. Que no va a saber algo que está enfermo, que no está andando bien. Que Él no va a escuchar la necesidad y el sentimiento de tu vida. Él conoce todo y sabe y escudriña tu ser. Por eso es importante entender que cuando lo tenemos a Él, y Él está expresamente manifestado en nuestra vida. Él no solo vino, sino lo dejamos que actúe y nos desarrollamos en una relación de intimidad y comunión con Él. Todo esto empieza a producirse en nosotros. El 6 todavía es más lindo y dice lo siguiente. Y temor de Jehová. ¡Qué bárbaro! Cuando vos te parás frente a esto, ¿cuántas veces los cristianos, Ana María, hermanos, ustedes, los que me escuchan,
nos importa un pepino en momentos de calentura, de enojo. Cuando algunos dicen se me sale la cadena, me falla el embrague, me agarró la locura, ¿sí? ¿Qué pasa con el temor de Jehová? ¿Qué pasa con el Espíritu que no está ministrando el temor de Jehová en tu vida y en mi vida? Hay una necesidad de conocer el carácter de Dios. Es necesidad de entender que cuando Él está, Él te hace tener temor, pero no el temor del perro que volteó la olla y que cuando levantan la mano sale gritando, sino el temor a perder esto, que es potencia viva, que es una relación que produce el Espíritu cuando viene y empieza a producir en tu vida todos esos destellos de gloria, para que vos vivas una vida de victoria y por ende Satanás viva debajo de vos, no arriba, porque Dios te hizo para que seas cabeza, decía Ana María hoy, y no cola, y allí es donde tiene que estar tu posición. ¿Y quién es el que te lleva a esa posición? No es otro que no sea el Espíritu que posó en Jesús y que produjo eso en Jesús y que producirá en nosotros cuando le demos el lugar. Séptima cosa que hace, escuchen, el temor de Jehová es el último. El temor de Jehová es el último. Yo me fui entusiasmando con más números, ¿sí? Pero el punto es entrar en esa relación. Y la pregunta después de esto, entender, el que habla a la iglesia de Cristo, el que habla a la iglesia de Cristo, el que le dice a la iglesia de la comunidad y la iglesia en el mundo estos consejos que vienen, es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Vos me agarra cosa, Dios querido, me mira. ¿Qué una ecografía? ¿Qué una tomografía? ¿Qué es lo más profundo de la ciencia? Él escudriña hasta lo profundo de tu espíritu. ¿Y qué hemos hecho con el Espíritu Santo? ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde lo metimos? ¿Dónde lo perdimos? ¿Dónde está escondido? ¿Por qué lo pisaste? ¿Por qué lo olvidaste? ¿Por qué lo contristaste? Si Él es el que produce en tu vida la revolución explosiva de tu vida. Esa tremenda característica que tiene el Espíritu Santo lo hace que Jesús, como jefe de la iglesia, como cabeza de nuestra iglesia, diga, y atención, no tengo los 7 solamente espíritus de Dios, el carácter de Dios. No solo tengo eso. El que no entiende esto, vaya a la NTV y va a ver que habla del carácter del Espíritu, ¿sí? En la traducción nueva. Y dice, no solo tengo este carácter del Espíritu, para observar y ver toda la iglesia y ver tu vida, que vos también lo podés tener. No, yo tengo la capacidad de ser Señor de las 7 iglesias. Las 7 estrellas, son los 7 ángeles, que son los pastores, los líderes, la gente de las iglesias. Él es el dueño de la iglesia de Cristo. Él es el dueño de la iglesia de la comunidad. Pero Él es el que la mira. A la iglesia en lo global y a la iglesia en lo particular, en lo individual. Pero hay algo que nos dijo cuando reciban el Espíritu. Padre, oré para que venga sobre ellos. Cuando venga el Espíritu, ustedes serán testigos, recibirán poder. El Espíritu los guiará a toda verdad. Él tomará de lo nuestro y oirá de lo nuestro. Juan 16:13. Y los hará conocer. El Espíritu en su carácter es lo que necesitamos para vivir una vida explosiva, una vida distante a toda la influencia de este mundo y a toda la maldición que genera Satanás. Tenemos que vivir con esa relación y saber que Él es el dueño de la iglesia. Ahora, fin del versículo 1. Él empieza con esa característica, con eso que dice, soy dueño de la iglesia y tengo los 7 espíritus de Dios. Empieza a hacer el discernimiento. ¿Qué pasa con tu vida y qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con la iglesia? Y Él dice, he visto que, a ver, ¿cómo? Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Ahí termina el 1. Y ahí nos quedamos, ¿vieron cómo se dice comúnmente? Como pato con tripa. Atorados. Porque Él ve. Y con lo que te acabo de enseñar, ¿qué le voy a decir a Él? Está bien, si vos dudás hoy,
decime, bueno, no importa, qué sé yo. Pero el día que te tengas que presentar delante de él, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo te vas a justificar? Si él ve, él sabe. Y él viene y te dice a vos y a mí, he visto que tienes apariencias. Esa es la palabra. ¿Qué pondría vos, Ana María? Apariencias. ¿Qué otra cosa? Tenés una imagen de que está todo bien, de que está todo correcto. Venís con la iglesia debajo, a mi iglesia con la Biblia debajo del brazo, está la iglesia cantándome y adorándome, estamos todos, pero hay algo que no está bien. ¿Eso sabes cómo se llama? Apariencia. ¿Y la apariencia puede permanecer delante del Señor? No. Puede permanecer delante del Espíritu. ¿Y por qué no nos ministra el Espíritu? Toda esta sabiduría, este conocimiento, esta inteligencia, este temor, este poder, ¿por qué no nos ministra? Porque está su presencia en nosotros. ¿Por qué no? Porque a veces lo hemos contristado. Y entonces, volvé a terminarme la última parte del 1, porque el 2 es increíblemente más profundo, pero la última parte del 1 dice, a ver. Yo conozco tus obras, miren, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Cosas de Dios, cosas que antes estaban vivas, cosas que antes fluían de deseo, de adentro, ganas, fluía deseos de ir a la iglesia, fluía deseos de alabar, fluía deseos de agarrar la Biblia y de orar en lenguas y de alabar al Señor y de gritar y de ir a predicar. Yo conozco tus obras, sé que tienes nombre, que eres cristiana o cristiano, pero estás muerta. Hay obras que están muertas. Y el Espíritu te va a redarguir, el Espíritu te va con inteligencia, sabiduría, con consejo, con amor. Te va a hacer que se produzca dentro de tuyo un temor, porque Él hace eso para que fluya el poder en tu vida. Pero si son apariencias y lo escondes detrás de una fachada, no va a poder funcionar, porque el que cambia tu vida es el Espíritu. Y evidentemente, si las cosas están muriendo, es que el Espíritu no está actuando, ni en la iglesia, ni en tu vida. Ahora, si tu vida va para atrás, como decimos comúnmente, como el cangrejo, algún nene, le escuché alguna vez que decía como el canejo, ¿sí? Si vamos para atrás, es que se están muriendo. Y fíjate la primera parte del versículo 2, cómo ese espíritu de inteligencia, de sabiduría, que Él conoce, da un diagnóstico y dice lo siguiente, mira. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Acá es terrible, párate ahí. Acá es tremendo. Porque habla de que hace un diagnóstico en tu vida, mi hermana, mi hermano, Angelito, en tu vida, Anita, en tu vida, qué cosas que se murieron. Y hay algunas cosas que tenemos que afirmarlas desesperadamente, porque también esas cosas se van a morir, caramba. Eso es lo que está diciendo. Que hay cosas que se murieron en tu vida siendo cristiana o cristiano, y hay otras cosas que se están por morir. Sé vigilante, reacciona. Vamos, reacciona. Porque esas cosas, si se mueren, ¿y a dónde vas? Y creo que lo que está diciendo, sé vigilante y reacciona para que no se mueran esas cosas que se están por morir, está hablando el Espíritu, pero con un latido, ¿viste? Cuando ya uno ya no va tocando, que el latido se va quedando, y es como que llega un momento que ya no late más, ¿sí? Algunos nos ha tocado vivir esas situaciones, y lo hemos visto cuando ya no se late más. ¿Qué pasó cuando no late más? Se murió. Y hay algunas cosas, le está hablando el Espíritu a la iglesia, le está hablando el Espíritu a un hermano, en lo particular y en lo individual. Esas cosas se están por morir, quedan poquitas. Ahora, es tremendo la administración, donde nos va llevando el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, el poder, esa capacidad de consejo, porque está posado el Espíritu sobre Jesús, y Jesús está mirando eso.
Nada se puede ocultar de Él. Nada de mi vida, ni lo que yo quiera esconder, nada. A vos, Ana María, te lo puedo esconder. A mis amigos se lo puedo esconder. Pero a Él, no. Porque Él es eso. Y adentro tuyo, cuando Él viene para producir esa revolución. Él viene para traer sobre tu vida esa inteligencia, sabiduría, conocimiento, poder. Para traer el consejo. Para traer esa visitación como en Jesús. Pero si nosotros no le escuchamos, evidentemente no le hemos escuchado hasta ahora, porque sigue diciendo eso. Están muertas muchas cosas y otras están por morir. Y termina diciendo: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesús está mirando. Y es la advertencia. Es la advertencia. Yo no sé cómo estará el Espíritu ministrando tu vida. Yo no sé qué es lo que está queriéndote revelar el Espíritu. No sé si está revelándote. No sé si lo dejaste en la mesa de luz o lo perdiste en un barquinazo. ¿Dónde está el Espíritu que no te habla? Que hay cosas muertas y que hay cosas que tenés que ser vigilante para reaccionar. Porque si no, vendré como ladrón, como dice la última parte del 2. Fíjate, tremendo. Porque cuando entendemos las cosas que habla el Espíritu, nos empieza a agarrar escalofrío. Y dice esto. No está. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sí, pero la otra que sigue, a ver. El 3. Ahí está. Acá está esto que me preocupa. Pues la segunda parte. Pues sí. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tremendo. Imagínate, Ana María. Imagínate esto. Empieza a pensar en esto. El Espíritu te observa. El Espíritu te mima. El Espíritu está con vos. Y de buena la relación se empieza a distender. No empiezo a tener ganas de ir al culto. No tengo ganas de leer. Alguna gente te dice: no, ya no tengo ni ganas de orar, pastor. ¿Qué es lo que pasó? Por favor, ¿dónde lo dejaste? ¿Dónde quedó? Porque es Él, es el Espíritu que te trae la revelación, el hambre, la gana, el deseo de estar en el cuerpo, de ser parte de la iglesia, de ser parte integral de una comunidad, que el Espíritu es la cabeza, que Él lo hizo como cuerpo para que Satanás quede debajo de ella. ¿Dónde está eso que produce el Espíritu para juntarlos? Como dijo Jesús, ¿cuántas veces? Como la gallina, quise juntarlos, oh Israel, y no oyeron mi voz. Es el Espíritu que hablaba ahí a Jerusalén. Es el Espíritu que te habla a tu oído. Y si Él viene como ladrón en la noche, que vos no lo esperás, si Él viene de pronto, irrumpe y dice: vamos, que tenés que venirte conmigo a la eternidad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? No escuché la voz. Si Él estuvo con vos, si Él se posó si Él estuvo con vos para guiarte, si Él estuvo con vos para ministrarte, darte poder, sabiduría e inteligencia, para estar atento a la voz y direccionar tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el problema? Mi hermana, mi hermano, es que no sé dónde está el Espíritu en muchos hermanos. Y usted dirá: qué fuerte, ¿qué es lo que dice el pastor? No es lo que dice el pastor, es lo que dice el Espíritu. Hermano, si todavía el Espíritu no puede ministrarte, que es oscuridad tu carácter, que es oscuridad decir las palabras que dice y enojarte como te enojas, es oscuridad decir qué sé yo, cómo uno guía y cómo dice cosas de otros. Es impresionante entender todo eso y nosotros seguimos como si tal cosa. Seguimos ministrando, viviendo en la vida. Y no es dejar todo porque terminás de hacer morir las cosas que quedan. No estoy en condiciones, pastor, para esto. Bien, está bien. Pero la Biblia dice que el Espíritu te recomienda estas 3 cosas. 3 cosas claras. La primera, saber que Él te está mirando y que hay cosas muertas que tienes en tu vida, que se fueron muriendo hasta ahora. La segunda es que Él sabe que te ha probado y que hay cosas
que tenés que hacerlas vivir, que son poquitas que te quedan todavía, y hacerlas que fluyan de nuevo. Y la tercera es, te probó, te miró, hay cosas malas, o cambiás, o vengo como ladrón en la noche. Tengo contra ti, capítulo 2, versículos 4 y 5, que has dejado el primer amor. Vuélvete y comienza a hacer las primeras cosas, porque si no vendré y quitaré el candelero, la luz, la iluminación, el Espíritu Santo. Fíjate, el candelero, 7 luces tiene el candelero viejo, el del templo, 7 luces. Ahí están los 7 espíritus. Quitaré las 7 luces, quitaré las 7 formas del carácter de Dios. ¿Y qué pasó con Éfeso? ¿Qué pasó con la vida de los efesianos? Con el poder y la gloria que vieron. No cuidaron la relación con el Espíritu. Vino el Señor y quitó esa luz. Y ahí está, oscuridad, oscuridad, oscuridad. Hoy capaz que hay una pequeña luz, pero esa pequeña luz tienes que empezar a soplarla. Vamos, vamos, Espíritu, vamos, Espíritu, sopla, sopla sobre mí. Tiene que empezar a incendiarse tu vida de nuevo, porque estás en riesgo. Aún quiero decirte el versículo 4. Léemelo enteramente, Ana María. El versículo 4. Es muy fuerte. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Entiendes esto? En todas las iglesias, en todos los que están escuchando, todos los hermanos, hay siempre, ninguno puede quedar exceptuado, solo el Espíritu, que tiene los 7 caracteres para observar, puede juzgar. Ni el pastor, ni un líder, ni tu papá, ni tu mamá, nadie te puede juzgar. Pero el Espíritu sí, y Jesús que tiene al Espíritu de Dios sí. Y eso es lo que tenés que ver. Hay pocas personas, son pocos los que está contando el Espíritu, que están viviendo en esta dimensión de lo que es el carácter, de lo que es lo que aplica el Espíritu cuando se posa. Son pocas, y lo define como personas que han andado en ropas blancas. Las ropas blancas representan en este concepto la santidad. Son pocos los que caminan en santidad, son pocos los que tienen temor de Jehová, son pocos los que caminan con sabiduría, son pocos los que tienen inteligencia en las cosas de Dios, son pocos los que tienen el poder del Espíritu, son pocos. Pero ¿cómo el Espíritu no vino? No está, porque si no, se vería el obrar. Entonces, algunos están muertos, otros tienen cosas poquitas que hay que soplar. Espíritu sopla para que se aviven, sean dirigentes. Y otros tienen ropas blancas. Hay que cuidar esa santidad. Apocalipsis al final, en el 22:11, en la última parte, dice: el que sea inmundo siga siendo inmundo, el que sea injusto siga siendo injusto, el que sea justo practique la justicia, y el que sea santo sea más santo todavía. Ahora, qué lindo es que cuando llegue el día que me toque presentarme delante del Señor, el Espíritu que ha estado sobre mí me haya llevado a un punto de quiebre, cuando me toque dejar mi cuerpo y presentarme delante del Señor, y el Señor con los 2 grandes ojos como de fuego y con su lengua poderosa y con su amor eterno me diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra, ven al gozo de mi Señor. ¿Quiénes entrarán? Los que tienen las ropas blancas. ¿Quién te va a ayudar a vivir en medio de esta inmundicia, de esta perversa generación, de todo el mal que nos rodea, si no es el Espíritu, a vivir con ropas blancas? Y el versículo 5 cierra algo que es letal, porque acá es como que el Señor hace la aseveración más terrible que cualquier cristiano podría escuchar. Es como la sentencia final, es como decir: adiós, adiós a la vida eterna. Dice esto el versículo 5. El que venciere será vestido
de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Un día Jesucristo va a ser tu abogado. El Espíritu va a venir con toda la influencia sobre tu vida, y ahí va a estar el Padre para dar la sentencia. Jesús va a decir con el Espíritu, Espíritu Jesús, le va a decir, Espíritu a Jesús, lo logramos. Nuestra influencia, la tuya en la cruz, el amor del Padre y mi obra de ese carácter que le di, lo trajeron hasta acá. Solamente es pasar, confiésalo, Jesucristo. Y cuando el libro se abra de tu nombre y sea escrito Ángel Aníbal de Thierry, el Padre le diga, no hay nada más que hablar, pasa. Pero si no te confiesa Jesús, dice, su nombre será terrible, Ana María. Cuando era niño, muchos años seguramente vos te acordás, mi hijo cuando era niño, mi hija cuando era niña, le dijeron con una oración entre un gemido, entre una cosa rara, entre alguna lágrima, Señor, anotá mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar con vos en la eternidad. Pero nos olvidamos del Espíritu en el transitar de la vida. Y tuvimos apariencia de cristianos, con cosas muertas, con cosas que casi se morían. Y el Señor vino como un ladrón en la noche. A los que estaban listos, tuvieron que hacer un trámite. Pero a los otros no estaban escritos en el libro de la vida. Dice el capítulo 20, en el versículo 11. Y el que no fue hallado, de Apocalipsis, perdón, y el que no fue hallado en el libro de la vida, escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde está el diablo, donde está la bestia, donde están todos los demonios que hicieron todo lo que hicieron en el mundo. El nombre de alguno en esta mañana, si viniera el Señor como ladrón en la noche, habrá sido borrado. Dice el capítulo 29 de Jeremías, el versículo 13. Si cualquiera se volviere de sus pecados y se arrepintiese y me buscare, yo me voy a dejar encontrar. Busque a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él esté cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, que será amplio en perdonar. Yo creo que es necesario en esta mañana saber que Dios tenemos, que es un Dios de amor, pero que no se juega con el amor. Hay un día que el amor se va a dar vuelta, no porque va a dejar de ser, sino porque el carácter de la justicia de Dios va a decir, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Eso va a determinar que estés en el libro o que no estés, que te hayan borrado. Dios es el que juzga y mira. Y Él va a mirar escudriñando por el Espíritu, porque sobre Jesús, sobre Dios está el carácter del Espíritu, que tiene estas 7 situaciones que observan todo. El Espíritu de Dios vino sobre vos para todo esto, para darte primero ese carácter de Él, segundo, esa inteligencia, esa sabiduría, esa capacidad de saber las cosas, como de poder, de consejo. ¿Eso está fluyendo en vos? Si no está fluyendo, si las cosas están muriendo, si algunas cosas poquitas te están quedando, ¿por qué no volvés a pedirle al Espíritu perdón? Y le decís, te he contristado, te he olvidado, te he dejado. Quiero hacer un pacto contigo. Quiero pedirte que me ayudes a caminar hasta el día que me tenga que presentar delante del Señor, para que mi nombre pueda ser hallado escrito, pero para que a partir de ahora mis ropas puedan ser blancas y pueda ser aquel que diga, el Espíritu es un buen siervo, es alguien fiel, es alguien que se merece la eternidad, porque aunque tuvo muchos defectos, siempre los vio y siempre los cambió, porque el carácter del Espíritu estaba hablando sobre él.
¿Qué hiciste con el Espíritu? ¿Dónde lo dejaste? Es tiempo de buscarlo, de clamar, de llamarlo, de agarrarlo, de atraerlo, de apasionarte por Él y de clamar, porque los días son malos y la presencia del Señor se ha acercado más que lo que te imaginas. Dios te ayude, el Espíritu ilumine, los 7 caracteres del Espíritu de Dios vengan sobre ti y te hagan ser un hombre y una mujer, que los días que te quede de la vida hasta que el Señor te llame en su presencia, vivas con ropas blancas, siendo más santo cada día, que quiere decir apartándote más para el Señor cada día. Dios te bendiga, Dios te ilumine y Dios te llene de su gloria. Dale un beso, un aplauso grande y un beso a aquel que está a tu lado, que ahora se puede, porque es tu esposa, es tu esposo, y decirle: Espíritu Santo, ven conmigo a ayudarme, porque eso es lo que podemos hacer. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Y en casa, que hoy estamos juntos, los que podemos en esa burbuja, disfrutemos de buscar al Espíritu y ponerlo en nuestro corazón una vez más. Que el Señor te bendiga, Él te ilumine y en este día especial Él te ayude a ser un hombre y una mujer que vuelve a tener el Espíritu en el lugar que corresponde.